Sean bienvenidos a un nuevo video de la aventura Puno Cusco. Empezamos rápidamente con los saluditos viajeros. Muchas gracias Isela López, Alexandra Alfaro, María Arcia y Carlos Rojas por sus mensajitos. Les mando un enorme abrazo. Les comento que hoy nos van a estar acompañando a realizar la Ruta del Sol desde Puno hacia Cusco. A las 6 de la mañana ya estábamos listas para partir, ya que a las 7:30 salía el bus. Me pareció una muy buena idea poder realizar esta Ruta del Sol, ya que es un full day donde haces varias paradas y te da la posibilidad de conocer lugarcitos encantadores. Primera parada, exposición en Pucara. Acá nos explicaban cómo ha sido la evolución e historia del torito de Pucara y la importancia de este símbolo para la región andina. Y es que este torito, elaborado en arcilla y pintado en múltiples colores, representa protección, fertilidad y felicidad. Estoy segura que si llegas a visitar muchas de las partes de Cusco o Puno, notarás par de toritos en muchas de las casas andinas. Otra representación de la abundancia y fertilidad es el llamado equeco, y se nos explicaba cómo era representado hace 1500 años antes de Cristo y cómo evolucionó hasta la actualidad. Giselle, pero explícanos qué es un equeco. Les comento que es un término nuevo para mí también. Lo representan como un hombre de baja estatura, sonriente, vestido con ropajes andinos o ejecutivo, y que carga encima muchos artículos representando la abundancia, ya sea en víveres, viajes, carros, entre otros. Tanto el torito como el equeco se tiene la creencia que para que surta mayor efecto sus propiedades deben regalártelo, y tienes la obligación de regalar otro a la persona que desees. Entonces ya sabes, si quieres suerte, abundancia, prosperidad o fertilidad, regala un torito o un equeco. Por supuesto, no podía faltar un mercadito justamente al lado de la pequeña exposición, donde ibas a conseguir todas las artesanías que te imaginaras, los toritos de todos los colores y todos los tamaños. Tenías llaveros, bufandas, entre otros. Yo la verdad quedé enamorada de muchas cosas y apenas estaba empezando el viaje. Y les debo confesar que sí, luego me arrepentí de no haber comprado el torito de Pucara en este lugar. Siguiente parada, el Paso de la Raya, el punto más alto entre Puno y Cusco, a unos 4500 metros sobre el nivel del mar. Esta parada fue mega rápida y no pudimos disfrutar mucho de la inmensidad del lugar. Después de 2 horas o menos, no recuerdo muy bien, ya nos encontrábamos en Sicuani, donde estaríamos almorzando al estilo buffet. El lugar estaba súper aprovechado, con muchas mesas, y a mi parecer un lugar súper bonito porque combinaban de una vez la naturaleza, la música. Muy bonito la verdad y muy familiar. Acá les muestro un poco de las opciones. Habían opciones muy peruanas, pero también habían cosas ligeras como ensaladas. Entonces yo preferí de irme por lo ligero, porque por más que sea, estábamos en viaje, en ruta. Acá puedes ver, había mazamorra morada, así que no perdí tiempo y agarré también mazamorra morada. At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house
and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now. Cuarta parada, señores, las ruinas incas de Ratkit o Rapchi. Llegamos a este lugar y fue para mí la mejor experiencia de todo el viaje. Antes de poder visualizar las ruinas como tal, te vas a conseguir una plazoleta gigante donde van a haber muchísimos artesanos y una capilla de ensueños. Por favor, juzga por ti mismo. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to get a space, cause I wanna believe that. Ooh, I get lost, you go with your day. Slowly get closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Maybe it's time to get home. ¿Qué tales vistas? Por Dios, díganme ustedes mismos qué les ha parecido el lugar. Les cuento un poco de historia acerca de este sitio, y es que es un conjunto arqueológico incaico que data del siglo XV. Es uno de los atractivos más importantes en esta ruta del sol y consta de una ciudadela donde destaca el templo de Huiracocha, depósitos, baños incas, andenes, entre otros. Para mí el clima estaba súper bien porque el sol se posaba en todas las ruinas y se veía lindísimo. De verdad, esta fue para mí la mejor experiencia de toda la ruta del sol. Déjame en los comentarios qué te ha parecido hasta el momento esta ruta. Otra cosa que quiero aprovechar, y es que sí o sí tienes que ir protegido del sol. Recuerda, un sombrero gigante, protector solar y agua es indispensable para que hagas tu tour de la mejor manera. Última parada, la Capilla Sixtina de Andahuaylillas. Yo estuve en este lugar en el 2019 cuando estuve realizando la ruta del sur de Cusco. Les tengo un video acerca de eso. Como ya sabía que no se podía grabar dentro de la capilla, preferí esta vez quedarme fuera lo más que pude para disfrutar del lugar. Te comento, me siento muy agradecida con la vida de poder visitar estos lugares tan hermosos y tan recónditos que están llenos de historia. En el caso de la Capilla Sixtina, llena de arte único en el mundo. De verdad lo recomiendo miles de veces. Muy buenas noches, ¿cómo están? Por fin doy la cara después de casi 3 días. Sí les he grabado un montón, la verdad, pero todo ha sido tan rápido, todos los tours han sido desde muy temprano que no me había dado chance de poder saludarlos. Les comento que ya es el último día en Cusco. Mañana vamos a estar haciendo varias actividades temprano, pero ya nuestro vuelo sale a las 4 de la tarde. Obviamente voy a grabarles lo que quede de viaje para que ustedes puedan ver cómo fue nuestro recorrido de Puno a Cusco, y la verdad que me siento súper feliz, súper contenta de que pude haber hecho esta experiencia. Ni siquiera room tour les voy a hacer, pero no importa, ya luego estaremos haciendo otros videitos tal cual
como se acostumbra en el canal. Entonces, bueno, buenas noches. Vamos a cerrar este tercer día, ¿cierto? De viaje. Este tercer día de viaje y mañana nos vemos para cerrar lo que fue la experiencia Puno Cusco.